Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les saluda Uriel Quesada. Este es otro lunes de leer. Y bueno, ah, hoy voy a hacer una lectura un poquito diferente. Y como todas mis lecturas, pues hay una historia detrás. Nos pasa a veces a los escritores, eso lo he leído muchas veces. Creo que es un secreto que muchos escritores no quieren compartir, pero yo pienso que nos pasa de que tenemos nuestros momentos de crisis con la producción literaria, con las cosas que escribimos. Es una relación siempre muy, muy difícil porque la escritura es muy demandante y a veces la conclusión es que da muy poco a cambio. Es una de las reglas del juego. Pero aunque uno las sabe, también pasa que se revela. Entonces a mí eso me ocurre. Eh, mm, Puede durar unos días, puede durar muchas semanas. Pero como ocurre con otras relaciones, en este caso pienso en relaciones con otras personas, con la gente amada, uno puede cambiar un poquito la actitud, se aleja un poquito, pero no del todo. Y entonces cuando yo tengo mis crisis, como esta, trato de leer más y escribo otras cosas. Por ejemplo, escribo en mis cuadernos, que yo no sé hasta qué punto llamarlos diarios, porque son muy caóticos y tienen falta de ortografía y tienen muchas cosas que no me atrevería yo sí a como mostrarlo con orgullo a nadie. Pero me da un escape para siempre estar escribiendo. Y otra cosa que hago yo de cuando en cuando es algún ejercicio de traducción. Y los llamo ejercicios de traducción porque son textitos que me los quedo para mí. No los muestro, que voy a mostrar ahora es uno de los primeros y que me ayudan un poco como a volverme a poner en paz con mis demonios internos y a volver a reencontrarme con mi escritura. Entonces, hace unos días escuché em, una lectura de un cuento del escritor israelí Edgar Keret, Edgar con T, no Edgar con D, como perdón, el nombre en español. Un escritor muy, muy, muy popular en Israel, hasta donde sé yo. Un escritor bastante popular en los Estados Unidos, lo cual es muy llamativo porque escribe fundamentalmente cuentos y cuentos muy cortos y con un gran imán con los lectores jóvenes. Todo eso para mí lo hace un escritor muy interesante y es un buen escritor. En español, por las cosas que veo, y esto es una opinión muy subjetiva, no muy conocido en España, no muy conocido en casi ningún país de América Latina, pero enorme en México. Al punto es que si ustedes van a YouTube y buscan entrevistas en español a Edgar Keret, muchas de ellas, muchísimas, han sido hechas en México, incluso durante la pandemia. Entonces, voy a leerles un cuento del último libro que se publicó en inglés, que creo que también es el último público que él publicó en hebreo. Ese es el idioma en el que escribe Keret, que se llama, en inglés se llama Fly Already. Mm, Claro, aquí cometo el primer no de un buen traductor, que es no estoy traduciendo el idioma original, porque yo no hablo una palabra de hebreo, la única palabra de hebreo que entiendo, que conozco, es mi nombre, porque me han dicho y alguna parte vi que Uriel es un nombre hebreo. Es una traducción del inglés, entonces imagínense, totalmente inadmisible, horroroso. ¿Y por qué este cuento? Porque es un cuento que para mí no solo resume las cosas muy buenas que tiene Keret como escritor, que es la gran empatía, personajes fácilmente identificables, un ambiente familiar para los lectores,
es en ese caso interesante porque siendo un escritor que fundamentalmente escribe sobre Israel, uno se siente en casa con sus textos. Y este cuento, a pesar de que el libro en sí, el libro Fly Already, no fue muy bien recibido, pues, al menos por la crítica, este es un cuento que ha aparecido en el New Yorker, leído por Keret, y lo he visto también en antologías y más recientemente en un programa que escucho yo, en el cual actores famosos leen cuentos y que me gusta mucho. Entonces, yo hice mi propia versión, o les voy a leer parte de mi propia versión porque eh, puede ser demasiado. Y el título que le puse en español fue Vuele, vuele ya. Y dice así: PT es el primero en verlo. Nosotros vamos de camino al parque a jugar bola cuando dice de repente, papi, mira, tiene la cabeza echada para atrás y entrecierra los ojos con fuerza para ver algo por encima de mí. Y antes de que yo pueda siquiera imaginarme una nave alienígena o un piano a punto de caer sobre nuestras cabezas, mis tripas me dicen que algo realmente malo está pasando. Sin embargo, cuando me vuelvo a buscar lo que Pete está mirando, todo lo que puedo ver es un feo edificio de 4 pisos, con las paredes cubiertas de repello y punteado con aires acondicionados, como si tuviera una enfermedad de la piel. El sol está directamente sobre el edificio, encegueciéndome, y mientras trato de lograr un mejor ángulo, oigo a Pete decir, quiere volar, aunque puedo ver ahora a un mae en una camisa blanca de botones, mirándome desde el borde del techo, y detrás de mí, Pete susurra, ¿es un superhéroe? En lugar de contestarle, le grito al mae, no lo haga. Él nada más me mira. Yo le grito de nuevo, no lo haga por favor, sea lo que sea que lo llevó hasta allá arriba, puede parecerle algo importante, algo imposible de superar, pero créame que usted podrá hacerlo. Si usted se tira, dejará este mundo con esa sensación de haber topado con pared y ese será el último recuerdo de su vida. Nada de familia o amor, sino solamente derrota. Si usted no lo hace, le prometo, por lo más querido, que su dolor empezará a irse y en unos pocos años solamente quedará una historia muy rara para contar en una mesa de tragos. Una historia de cuando usted quiso tirarse de un techo y un tipo le gritaba desde abajo. ¿Qué? Me responde a gritos el mae en el techo mientras se señala la oreja. Probablemente no me puede escuchar por el ruido que viene de la calle. O tal vez no es el ruido porque puedo escuchar su ¿qué? Perfectamente. Quizás es medio sordo. Vete, que está abrazado a mis muslos, sin rodearlos por completo, como si fueran una especie gigante de baobabs. Le grita al mae. ¿Usted tiene superpoderes? Pero el mae se señala la oreja otra vez, como si fuera sordo, y grita, estoy harto, ya, suficiente, ¿cuánto más puedo aguantar? Pete le grita su respuesta, como si tuvieran la conversación más ordinaria del mundo. ¡Vuele! ¡Vuele ya! Y no entiendo, y yo empiezo a sentir ese estrés, el que viene cuando se sabe que todo depende de uno. Tengo demasiado con el trabajo, también con la familia. Como lo que pasó entonces en el camino al lago Kinneret, cuando traté de frenar y las llantas se bloquearon. El carro empezó a derrapar y me dije a mí mismo, o lo arreglas o se acaba todo. Camino a Kinneret, no pude arreglar nada. Y Liat, que era la única que sin cinturón, murió y yo me quedé solo con los niños. Pete tenía 2 años, apenas aprendí a hablar, pero Amit nunca dejó de preguntarme, ¿cuándo va a volver mami? ¿Cuándo vuelve? Y me refiero a después del funeral. Entonces tenía 8 años, una edad a la que supuestamente se entiende lo que significa morir, pero él me seguía preguntando. Incluso sin las constantes, molestas preguntas, yo sabía que todo había sido mi culpa y quería terminar con todo, igual que el mae en el techo. Pero aquí estoy, caminando sin muleta, viviendo con Simona, siendo un buen papá. Quiero contarle al del techo todo eso. Quiero contarle que yo sé exactamente cómo se siente y que,
si no queda embarrado en la acera como lo planea, todo va a pasar. Sé de qué estoy hablando, porque nadie en este planeta azul es tan miserable como lo fui yo. Lo único que tiene que hacer es bajar y darse una semana, un mes, incluso un año si es necesario. Pero, ¿cómo puede uno decirle todo eso a un mae medio sordo que está 4 pisos arriba de vos? Mientras tanto, que te me jala de la mano y dice, no va a volar hoy, papi. Vámonos al parque antes de que oscurezca. Otras agresiones que he tomado yo al hacer esta traducción es hacer una mezcla de español de Costa Rica y un español más neutro. Me doy esa licencia porque una de las cosas que más me molesta es encontrar que muchas traducciones están solo pensadas para el público español. El mejor ejemplo son los libros del japonés Murakami, en la que los japoneses hablan con expresiones y formas de España. Entonces, bueno, si los japoneses pueden hablar como si fueran españoles del sur del país, ¿por qué mis israelíes no pueden hablar como si fueran de Costa Rica? Nada más una reflexión en esta primera tarde real de otoño aquí en la ciudad y en la cual les deseo que tengan una linda semana.